Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico. Bien, hoy día quería compartir unos textos bíblicos preciosos sobre la felicidad. No solamente sobre la felicidad temporal, sino la felicidad eterna a la que Cristo nos invita. Y miren cómo es que sí, Jesús nos ha dado pistas, nos ha dado unos consejos apostólicos, perdón, evangélicos preciosos para nosotros poder tomarlos como ruta para alcanzar la felicidad. No una felicidad temporal, efímera, sino la felicidad completa, plena y eterna. Y esos consejos, recuerden, están tomados ahí en las bienaventuranzas, por ejemplo, cuando nos habla de que esta felicidad no solamente está en poseer cosas, sino, por ejemplo, nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Em, que nuestro corazón va más allá de las cosas, de las posesiones, de la riqueza, de las relaciones sociales, etcétera. La mansedumbre, porque a veces pues queremos imponer nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestra razón hacia las demás personas. Pero también nos habla del prójimo. eh, Nos dice bienaventurados, felices, los misericordiosos, los compasivos. Pero no solamente se cae ahí, sino también la santidad va encaminada a, por ejemplo, a tener el corazón puro de pensamientos, no a la envidia, no al sexo desordenado, pero también nos habla de otras cosas, de trabajar por la justicia, de trabajar por el reino de Dios, de ir plasmándolo en la vida de las personas. Cosa difícil, no imposible, porque para Dios nada es imposible. Ahora, en todo esto también, para alcanzar esta felicidad, nos va a poner dos principales mandamientos preciosísimos que están relacionados, en primer lugar, con Dios, la relación que tenemos con Dios y la relación que tenemos con el prójimo. Y eso nos lo va a indicar en el Evangelio según San Marcos, ahí en el capítulo 12, versículos 28 al 34. Miren qué precioso Jesús nos empieza a hablar, ¿no? Nos va a decir, en relación a un escriba que se le acerca a Jesús y le pregunta, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren cómo es que aquí, pues, Jesús nos está haciendo esta propuesta de la felicidad, que no solamente involucra eh, amar a Dios sin tener al prójimo, ¿no? Sin, descuidando al prójimo, dejando de lado al prójimo, ¿no? Cristo no está diciendo en absoluto que solamente es amar al Padre, no, también implica esta, este deseo de Dios de amar al prójimo. Y por eso es que muy bien San Juan va a exponer que si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Texto que ha sido tomado de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Entonces, miren cómo es que el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, nos va aclarando que amar a Dios, acceder a esta felicidad, pasa por preocuparme por el prójimo,
empezando por los de mi familia, donde es muy difícil porque a veces la familiaridad que tenemos con los miembros de la familia se hace más exigente. A los de la familia les exigimos más. Queremos que a veces que nos atiendan, nos entiendan y atiendan más. Es algo muy, muy complicado ahí el tema con la familia, porque nosotros nos creemos perfectos y a veces les exigimos a los demás que actúen conforme a nuestras ideas, a nuestros principios. Eso pues me pasa a mí. Miren la respuesta que da acá, muy, muy interesante el escriba. El escriba va a responder de una manera que a Jesús lo va a llenar de alegría. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, tú no estás lejos del reino de Dios. Es decir, el pueblo judío se había quedado en que a Dios se le podía comprar, se le podía satisfacer y lograr los beneficios de Dios, ¿no? Ofreciéndole sacrificios y holocaustos, ¿no? Los sacrificios de animales que se le ofrecían. Y ya con eso pensaban que ya tenían a Dios de la mano. No, no, porque el escriba, al unísono con Jesús, va a decir amar al prójimo como a sí mismo y termina diciendo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios, o sea, las cuestiones ceremoniales. Y amar al prójimo, el otro texto que les quiero compartir, miren qué precioso cómo es que nos está invitando el Evangelio, algo preciosísimo, algo grande. Miren lo que nos dice ahora ya el Evangelio según San Lucas. Lo vamos a tomar del capítulo 14, versículos 12 y 14. Jesús dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa, o sea, la recompensa acá humana, la recompensa social, la recompensa de los intereses humanos, ¿no? Versículo 13. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte. Y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en muchas ciudades no vemos eh, sí, cercanamente, continuamente, personas que sean, digamos, paupérrimas, pobres, ¿no? Estén en condiciones de extrema pobreza, que sean lisiados, paralíticos o ciegos. No se ven de repente como en los países subdesarrollados, como acá, por ejemplo, Perú, hay lugares como asentamientos humanos en los que sí se ve bastante pobreza, eh, y personas con graves discapacidades, por ejemplo, en África o en lugares donde hay guerra, donde se ven, pues, en gran número, ¿no? Pero en las ciudades, donde de repente convivimos en ambientes más acomodados, van a haber otras clases de pobres. Vamos a encontrar aquellos pobres de corazón, ¿no? Pueden tener mucho, mucho dinero y así como decía la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, hay ricos que son tan pobres porque lo único que tienen pues es dinero, ¿no? Les falta tener ese sentido de compasión, de misericordia,
de generosidad, en compartir con aquellos que necesitan. Incluso nosotros mismos a veces nos ponemos egoístas, con miedo, con temor de compartir las pocas sumas de dinero que tenemos con el prójimo, pensando pues que el dinero no alcanza y nos cerramos en una tacañería, en un pesimismo, en una falta de fe y no compartimos. O sea, empezamos a volvernos pobres, pobres de fe, pobres de fe. Y luego, ¿no? Ya no vemos tanto el lisiado, o sea, no es como pues en las guerras donde se ven gente con estos problemas, pero hay gente que a veces se cohíbe de hacer acciones benéficas y se centran en sí mismos, tienen sus capacidades, están con todas sus fuerzas, con todo su cuerpo completo, pero están ahí quietos, ensimismados en lo suyo, en sus problemas, en su riqueza, y no están haciendo obras, no avanzan en hacer obras. Em, Luego, por ejemplo, ahí tenemos paralíticos, ¿no? Gente que se ha quedado estática ante las necesidades de las personas, insensibles ante los problemas sociales, insensibles ante los problemas climáticos, insensibles ante también, por ejemplo, hemos pasado problemas de salud, de enfermedades, esto del COVID, y cuánta gente moría, y teníamos miedo de contagiarnos, de salir a ayudar a otras personas, o si las atendíamos a la distancia, y nos paralizaba ese miedo de poder atender, de servir. Entonces, hay miedos, hay gente que necesita ser atendida, ser invitada a un cambio, ¿no? Los ciegos, ahí tenemos muchos ciegos de sus pecados, no quieren ver el pecado ya en su vida, creen que ya se ganaron el cielo. Hay muchos creyentes que creen que solamente con amar a una persona y no contraer el matrimonio religioso, o no asistir, digamos, dominicalmente a misa, ¿no? Estos creyentes creen que ese relacionamiento con Dios, así, a su manera, ya lo salvó, ¿no? Porque hemos visto que Cristo manda que el primer mandamiento es con Dios. Y Dios nos manda a que guardemos, tengamos un día de reposo para dedicárselo a Él, la misa dominical em, al menos la misa dominical. ¿No? Y que pues ahí nosotros tengamos este relacionamiento personal con Dios. Es más, Cristo ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía para recibirlo. ¿Y cómo no lo recibimos, no? ¿Cómo nos hemos vuelto muchos se han vuelto insensibles a no ir a misa, o ir a misa y no comulgar, y rechazar así a Dios, ¿no? O sea, no es como uno se cree que debe ser Dios. Dios, a Él, que es nuestro Padre y nuestro Creador, ha dispuesto las normas, los mandamientos de cómo tenemos que relacionarnos con Él. El primer mandamiento es a Él darle culto de amor, de adoración, y esa adoración la hacemos en la Sagrada Misa, en la Eucaristía, eh, arrodillándonos en la consagración o inclinándonos si tenemos un gravísimo problema en nuestras rodillas, en nuestras piernas, que no nos permite arrodillarnos 2 minutos ahí en el momento de la consagración. Entonces, feliz, nos va a decir Jesús aquí en Lucas 14:14, feliz, ¿no? Porque ellos no tienen cómo retribuirte, pero tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Todo esto que tú haces, tanto por aquellos pobres materiales como aquellos pobres
en lo moral y en la fe, ayudándolos, vamos a tener una recompensa. Es decir, no basta tener solamente fe. Lo que aquí Cristo nos está diciendo, tienes que hacer obras. A tu fe tienes que acompañarlas con estas obras, con estas personas que no están viendo que tienen pecado en sí mismos, que no los estás ayudando a traerlos a la vida de gracia, si no te confiesas. Todo esto Jesús nos está invitando. Y miren cómo es que ya los padres de la iglesia nos han enseñado que, que sí, hay que tener fe, pero no solamente la fe es lo que nos va a salvar. También ellos, como por ejemplo aquí San Ignacio de Antioquía, muerto por allá por el año 107, es decir, discípulo de los apóstoles, Pedro, Juan, nos va a enseñar en esta carta que escribe cuando lo están llevando camino al martirio, esta carta a la iglesia de Éfeso. Miren cómo preciosamente nos enseña que es necesaria la fe y la caridad, la fe y tener misericordia por el prójimo. Bien, miren cómo vamos a leer estas secciones de la carta que, que le escribe a la iglesia de Éfeso. Miren aquí en el numeral 11, capítulo 11, numeral 1. Aquí nomás les he seleccionado esta parte de este párrafo. Vuestra fe estira hacia lo alto y la caridad es el camino que os eleva hacia Dios. Sí, fe es la que nos lleva hacia el cielo, pero eh, miren cómo San Ignacio nos va a decir que el camino, que es Cristo, el camino es el amor, es lo que nos eleva hacia Dios. Ahora, en el capítulo 14, numeral 1 y 2, nos dice lo siguiente. Nada de todo eso os está oculto. Si vosotros por Jesucristo tenéis a la perfección la fe y la caridad, que son el principio y el fin de la vida. El principio es la fe y el fin, la caridad. Las dos, repito, las dos son Dios. Y todo lo demás que conduce a la santidad no hace más que seguirlas. O sea, también hay otros aspectos que se conforman a estas dos virtudes teologales. Nadie si profesa la fe, o sea, yo proclamo que Cristo es mi Dios, mi Salvador, ¿no? Peca. Nadie si posee la caridad aborrece. Y presten atención aquí. Se conoce el árbol por sus frutos. Así, aquellos que hacen profesión de ser de Cristo, o sea, que han aceptado, han recibido a Cristo en su corazón y lo han proclamado como su Dios y Salvador con los labios, con la boca, ¿no? Ahí repito, porque dice, así aquellos que hacen profesión de ser de Cristo se reconocen por sus obras, porque ahora la obra demandada no es la mera profesión de fe, sino el mantenernos hasta el fin en la fuerza de la fe. Bien, esto es lo que nos dice San Ignacio. Dice, no es la mera profesión de la fe lo que nos demanda ahora, sino mantener esta fe hasta el fin. ¿Y cómo la vamos a obtener? Pues aquí nos dice, realizando obras, ¿no? El árbol se conoce por sus frutos. Excelente, maravilloso. Fe y obras de misericordia. Bien, vamos a terminar esta reflexión, esta preciosa reflexión, con lo que nos dice San Lucas, continuando el mismo capítulo, pero ahora en el versículo 15 y 24. Para que tengamos toda esta semana para reflexionar sobre nosotros, si estamos aceptando esta invitación de Cristo de ser felices, sirviendo y amando al prójimo, si solamente nos estamos concentrando en nosotros mismos, en solamente si nos preocupamos porque esta felicidad la obtenemos en las relaciones sociales, en las posesiones,
¿no? Y nos estamos olvidando de lo central, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. A ver, Lucas 14, versículos del 15 al 24. A ver, nos dice el texto lo siguiente. En aquel tiempo uno de los invitados le dijo, feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Nuevamente, la felicidad. Jesús le respondió, un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados, vengan, todo está preparado, pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. A ver, vamos a ver cómo fueron estas excusas. De repente puede ser que alguna de estas nos esté tocando a nosotros. El primero le dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes, o sea, posesiones. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes. También posesiones materiales. Y un tercero respondió, acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. Ven aquí temas de relaciones sentimentales, relaciones familiares. Todos estos pues estaban posponiendo aquí a este señor que representa a Dios. A su regreso el sirviente contó todo esto al dueño de casa y este irritado le dijo, recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo, Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar. El Señor le respondió, ve a los caminos y a lo largo de los cercos e insiste a la gente para que entre de manera que se llene mi casa. Porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonito texto. Miren cómo es que aquí Dios está, pues, quiere que todos los hombres se salven. Han habido unos invitados, ¿no? Los primeros invitados fueron, pues, eh, el pueblo de Israel, ¿no? Muchos en el pueblo de Israel acogieron la palabra del Señor. Muchos de ellos tuvieron este cambio. Ahí tenemos a los apóstoles y a las demás mujeres y tantos hombres que Jesús había perdonado sus pecados y había sanado de muchas enfermedades. ¿Cómo es pues que lo acogieron en su vida? No, sí, también. Pero miren cómo es que a veces las posesiones, las relaciones sociales, em, pueden más y nos atrapan y nos ciegan y nos hacen olvidar esta invitación a la felicidad. Eh, Sabemos que a medida que nos vamos haciendo ya ancianos, nos vamos debilitando, nos vamos enfermando y el dinero este, podrá sanarnos de repente un tiempo, pero no nos va a traer todas las curas espirituales, por ejemplo, no las puede traer el dinero, ni tampoco con el dinero podemos comprar el amor de las personas. Podremos comprar el servicialismo de las personas, la hipocresía de las personas, pero no el amor de las personas y menos el amor de Dios. Así pues, estamos invitados a esta invitación a la felicidad, esta invitación que pasa por amar a Dios sobre todas las cosas y por tener presente al prójimo en nuestras vidas. Y miren cómo es que tan bellamente aquí eh, San, San Juan, el apóstol, nos decía, si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Entonces, primero, ¿no? Dios, sin dejar de lado al prójimo. Tenemos que hacer estas obras de misericordia en el prójimo. Esto es lo que nos trae la felicidad eterna. Que el Señor los bendiga. Será hasta otra oportunidad.